Hermano y hermana, este salmo estaba yo leyendo y me pareció muy interesante. Estamos siempre en lo de la visión de crecimiento, pero estaba leyendo, este salmo repite de forma cíclica 3 veces, como poética, repite 3 veces esta oración. Si usted lo tiene abierto, la oración en el Salmo 80, está orando, es un salmo, se le llama un salmo de Asaf. Y en el 83 dice: oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. En el verso 7 dice nuevamente: oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. En el verso número 19, oh Jehová Dios de los ejércitos, restáuranos al resplandecer tu rostro y seremos salvos. Este salmo que estaba yo leyendo, de que, bueno, aquí dice salmo de Asaf, pero posiblemente algunos de los músicos que estuvieron ministrando con Asaf, que usted sabe que fue de los músicos principales en el tiempo de David, es posible que haya tomado algunos músicos posteriores, hayan tomado el nombre de Asaf y hayan seguido escribiendo, pero este salmo es un salmo de Asaf. Y Asaf escribe este salmo posiblemente cuando Israel está en uno de sus periodos de cautividad en Babilónica, específicamente el reino del norte, el reino de Israel. Yo le explicaba el otro día de que un tiempo en el que el reino de Israel estuvo dividido y se dividieron el reino del norte, que tenía 10 tribus, y en el reino del sur, que era Judá, que tenía 2 tribus. Entonces, en este salmo, el salmo ya cuando se lee completo, lo que se lee es un salmo de súplica por la restauración. Cuando nosotros pensamos en periodos o etapas en las cuales el pueblo pasó la aflicción de la cautividad, de la esclavitud, de la explotación, y no solo pensamos en eso, sino que también nos identificamos, porque hay momentos en la vida del cristiano que las circunstancias lo hacen sentirse cautivo, como a veces dijéramos, o tal vez no como cautivo, pero como atrapado en situaciones que a veces la gente no puede manejar o no tiene posibilidad de manejar. Hay momentos en que la gente está en una situación, por ejemplo, económica, que ya no haya qué hacer, hermano, porque se da hasta con los cristianos. Situaciones de pérdida de trabajo, o deudas, o crisis familiares o personales, que hacen que en un momento dado hayan aflicciones y se sienta atrapado en una situación que ¿qué más hace? O posiblemente no sea una situación, a veces una situación de salud. Casi todos hemos vivido alguna situación de salud que nosotros no quisiéramos, ¿verdad? Pero estamos a veces en ella. O sea, Dios, entonces, ¿qué nos queda? A veces no es una situación de salud, a veces es una situación de familia. Y nos encontramos con situaciones que realmente nosotros no podemos modificarlas, nosotros en nuestra fuerza. Pero aquí Israel está en un periodo de cautividad, el reino del norte.
están subyugados, están bajo el poderío de los babilonios. Y entonces, el salmo no es solo un poema, es una oración y una súplica. Una oración y una súplica. Pero en un momento dado nos lanza hacia lo que es la confianza en Dios. Mira, hermano, cuando uno se ve en medio de adversidades, ¿qué más puede hacer? Son los momentos en los que debe de acrecentarse nuestra fe en Dios. Porque como le dijo Pedro al Señor Jesucristo cuando en medio de aquellos conflictos de los discípulos, según Juan capítulo 6, y él les dijo, ¿y ustedes también se quieren ir? Y Pedro le dijo, pero ¿y a quién vamos a ir? ¿A quién podemos ir? Hay situaciones en la vida, por mucho que nosotros intentemos controlarlas, perdón, que no las controlamos. Yo estaba leyendo, yo leo a veces literatura diversa, hermano, toda mi vida, hasta ahora que he bajado la lectura por la situación de los lentes, ¿verdad, hermano? Que ya los ojos no dan igual. Pero estaba leyendo, fíjese, mire las cosas que a veces me pongo a leer cosas que a veces son históricas. Y estaba leyendo unos testimonios. ¿Ustedes se recuerdan aquel huracán que se llamó el Mitch? Que azotó Centroamérica en el año como 98 o algo así. Algo así fue en el año 98. En el 98 sería. Que fue uno de los huracanes más devastadores que han azotado Centroamérica. Y por cierto, de que se contaban una de historias de ese huracán, porque sucedió un fenómeno bien extraño con ese huracán, y es de que el huracán, lo que nunca pasa, el huracán, uno de los lugares que más devastó y azotó fue Honduras. Y una de sus características más particulares es de que los huracanes avanzan, pero ese huracán se paró sobre Honduras y estuvo 2 días encima de Honduras. Y 2 días. O sea, los huracanes pasan, ¿verdad? Pasa la tormenta, avanza hacia tal lugar, pero en Honduras el huracán se quedó 2 días, destrozando Honduras. Ahora, lo que se decía, yo no se lo puedo comprobar, fue de que en esa semana se iba a hacer una convención de brujos en Guatemala. Se iba a hacer una convención de brujos. Y entonces yo me recuerdo porque estaba metido en el asunto ya del pastorado, pero cuando se enteró de que iba a hacer una convención grande de brujos en Guatemala, se empezó a orar el pueblo cristiano y empezaron a haber protestas de ministros evangélicos y tuvieron que cancelar la reunión en Guatemala, ¿no? Brujos a nivel internacional, y se llevaron la reunión para Honduras. Imagínense. Bueno, pero no era tanto eso, ¿verdad? O sea, aquí estuvo bien duro, hermano, pero en Honduras y en Nicaragua fue terrible. ¿Por qué le estoy contando esto? Porque estaba leyendo el testimonio escrito de alguien que vivió la experiencia de que un cerro se les vino encima y mató muchísima gente. Y él tenía agarradas las manos de su hija. Y el testimonio de esta persona decía, yo tenía que buscar dónde, porque el lodo nos arrastraba. Y tenía que salvar a alguno tenía a mis 3 hijos conmigo, pero no los podía salvar a todos. Tenía que decidir. Entonces, pensando en que los más grandes me podían ayudar de alguna manera, dejé a la más chiquita y le dije, ahorita regreso. Y traté de sacar a los 2 más grandes para que me ayudaran. Y él dice, y lo último que oí eran los gritos de mi hija, diciéndome, papá, no me dejes. Pero cuando yo empujé a mis hijos, el lodo los arrastraba y volteé a tratar de tomar a mi hija. Mi hija ya no estaba. El lodo la arrastró y nunca más la volví a ver. Yo eso lo leí ayer, decía yo, hay situaciones así
que no se pueden controlar, ¿verdad, hermano? Hay situaciones en la vida que no se pueden, o sea, era imposible para esta persona salvar a los 3. Tenía que salvar a los más que pudiera salvar, y creyó que podía regresar por su hija, pero no pudo. El lodo la arrastró, la sepultó y nunca la hallaron, como miles. En esos momentos en que hay situaciones que no se puede hacer nada, es este salmo, es esta oración y este clamor. Y entonces en medio de todo, es el momento en el cual tiene que surgir la confianza y decir, cuando nosotros no podemos hacer nada, Dios puede hacer algo. Y cuando nosotros hemos perdido el control de las cosas, Dios sigue estando en su trono y teniendo toda la autoridad para saber cómo actúa. Sí, hermano, ¿se queda? Y entonces las 3 veces, en los 3 versos, mire, me pareció algo poderoso, hermano. Porque la oración del salmista es no solamente libértanos, ¿verdad? O sea, es restáuranos. ¿Y sabe por qué la oración es restáuranos? Porque ellos estaban en cautividad, porque habían olvidado la ley de Dios, sus mandamientos y la obediencia. Y deberían de haber momentos en los cuales nosotros, al igual que el salmista, ellos no están solos, porque sí hay situaciones que hay que pedir que Dios restáuranos. No es solamente pedirle a Dios, dame, Dios compón, sino Dios restáuranos. Vuélvenos a tu propósito. O sea, empecemos por ponernos delante de Dios y Dios, vuélvenos a tu propósito. Aquí mi hermano pastor Nelson Hernández, lo bendecimos allá que está allá en la ciudad en California Sur, nuestro hermano allá nos envía ahí, le doy un saludo a él. Haznos volver a ti, oh Jehová, Señor de los ejércitos celestiales, y haz que tu rostro brille sobre nosotros, y solo entonces seremos salvos. Hermano, no puede hacer nada. Están cautivos, están subyugados, están esclavos. El clamor debe ser a Dios. Pero lo primero soy yo. Porque si Él los restauraba a ellos, seguramente su beneplácito y su pensamiento y su corazón los iba a mover de regreso de la cautividad. Si Él obraba primero en su pueblo para que su pueblo cambiara las razones por las cuales estaba cautivo. A veces nosotros decimos, Dios mío, haz esto y haz lo otro, y pedimos, pero a veces no vamos a las razones, a las posibilidades. No es de que tengamos que tener la culpa en todo, pero el pueblo necesitaba saber, o sea, ¿por qué se había dado esto? Porque el Señor ya les había hablado antes de que si ellos desobedecían, estas iban a ser las consecuencias. De eso está en el libro de Deuteronomio. Entonces el salmista insiste en esta súplica, restáuranos. Hermano y hermana, en medio de cualquier adversidad, usted debe estar consciente en medio de cualquier adversidad de que Dios es su Padre y que Dios es un Padre bueno, que sus pensamientos son de bien y de paz, nunca de mal. Dios es bueno. Dios es bueno. A ver, diga conmigo, Dios es bueno. Y es mi Padre. Entonces Él viene y empieza a suplicar, Señor, no solo libéranos, ¿va? Y en el Salmo está, Él empieza, si usted lee ahí en su casa todo el Salmo, se da cuenta que el salmista, aquí Asaf, está describiendo la grandeza y la confianza en Dios. Porque una de las cosas que nosotros debemos de tener, y debemos de tener siempre, y de acrecentar y de pedirle al Señor que nos fortalezca, es la fe, hermano.
La fe, en un tiempo en el cual la fe ha hecho crisis en muchos corazones. Hay que tener fe, hermano. Hay que seguir creyendo, hermano. Hay que creer aún más. Porque ¿qué es la fe según el libro de Hebreos capítulo número 11? Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de tal manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y por eso es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Eso dice el libro de Hebreos capítulo número 11. Entonces, hermano y hermana, con esa oración restáuranos. Y mire qué lindo dice esta versión, ¿va? Esta versión, nueva traducción viviente, dice: haz que tu rostro brille sobre nosotros. Estaba viendo porque, mire, la Biblia, le he dicho que tenemos que aprender a estudiarla, ¿verdad, hermano? A estudiarla. Y estaba viendo de que esta expresión, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, o haz que tu rostro brille sobre nosotros, tiene un sentido o un significado de tipo cultural. Porque ellos no habían visto a Dios, porque esto es lo que se llama a la hora de estudiar la Biblia, o sea, los estudiosos, es lo que se llama un antropomorfismo. O sea, es atribuirle a Dios la forma de un ser humano, ¿eh? Pero ¿qué significa esto de haz brillar tu rostro sobre nosotros? ¿Sabe qué significa? Esto no es mío, sino que lo describen los teólogos. Significa: Señor, restáurame. Y cuando sonrías, cuando mi vida te agrade a un nivel en el cual, como un padre, tú al verme ya sonrías, entonces, cuando yo te agrade, o sea, porque para nosotros que brille tu rostro, posiblemente nosotros haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, no tenga mucho significado para nuestra cultura, pero para ellos era: restáurame. Cuando sonrías, cuando Dios vea mi vida y llegue el punto en el cual Él pueda ver mi vida y sonreír. Yo quiero que usemos el ejemplo de un antropomorfismo. Gracias, hermana. Gracias, hermana. Gracias por la aportación de Romanos 1:17. Por ella, en efecto, hablando de la fe, por ella, en efecto, se nos revela esa fuerza salvadora de Dios mediante una fe en continuo crecimiento. Qué buena versión, hermano. Así lo dice la Escritura: aquel a quien Dios restablece en su amistad por medio de la fe alcanzará la vida. Gracias, hermano Douglas, que nos mandó eso. Qué buena versión. Qué buena versión, hermano. Entonces, cuando Dios me haga, sí, ahí me estaba aportando Marcio, cuando Dios me haga un hombre nuevo y Dios haga brillar su rostro, es cuando Dios al ver mi vida y mi restauración y el volver a Él sonría. Y aquí le decía yo quiero usar el pensamiento de cómo somos los papás con los hijos. O los que son hijos, porque algunos papás hace mucho rato que dejamos de ser hijos, ¿verdad, hermano? Pero los que son más jóvenes, cuando ven el rostro de su padre o de su mamá en su conducta, en su vivir, en su actuar, y en el rostro de su padre o su madre respecto de su vida, ven una sonrisa.
saben que el corazón de su papá y de su mamá se ha agradado. Ven una sonrisa. Ver una sonrisa en el rostro de un papá o de una mamá respecto de un hijo, de una hija, es ver agrado, beneplácito, bienestar. Es estar recibiendo de Dios, hermano, una aprobación. Entonces el salmista, recuérdese que está en una circunstancia muy difícil, pero él está diciendo: Señor, restáurame al punto que yo, voy a ponerlo así, yo logré hacer que tú sonrías. ¿Y sabe por qué lo está diciendo? Porque él sabía que le habían desobedecido. Él sabía de que el pueblo está cautivo porque había abandonado al Señor. Y de alguna manera, cuando nosotros, Dios no es que nos ande buscando para castigarnos, y Dios nos ama, hermano. La Biblia dice de que el Señor a los que ama, a sus hijos los corrige. Hermano, mire, no solo se trata de portarse mal, no se trata de solamente disciplina, se trata de que Dios te ama y quiere mantenerte en su propósito, y a veces nosotros no estamos en su propósito, y para mantenernos en su propósito suceden cosas a nuestra vida, y nosotros debemos de creer, hermano, y debemos de confiar, y debemos de esperar, y debemos de adentrarnos en esa fe y decir: no, hombre, si a pesar de que las cosas están pasando como están pasando, yo le creo a Dios, yo creo en mi Dios, y Dios es mi Padre, y yo sé de que tal vez hay cosas que yo no esperaba que sucedieran, pero así como dice esta versión, por la fe se nos revela esa fuerza salvadora de Dios mediante una fe en continuo crecimiento. Él le restablece su amistad por medio de la fe para darnos vida. Y entonces es cuando la secuencia del agrado y del beneplácito entra en el orden de... Usted se recuerda del Salmo 23. El Salmo 23 es un salmo precioso. Pero hay de los 6 versos del Salmo de 23 son preciosos. Pero el verso donde dice el salmista David, dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Usted sabe de que cuando alguien estaba delante del rey, eso es cultura e historia. Cuando alguien estaba delante del rey, se sabía de que el rey estaba agradado con esta persona, con aquel suplicante o con aquel que estaba, con aquel invitado, convidado, como usted lo quiere ver, se sabía siempre y cuando la señal era culturalmente de que le mantuvieran la copa llena. Cuando la copa se vaciaba, si se la volvían a llenar, significaba de que el rey estaba agradado de que él estuviera con él. O sea, el rey tiene un momento de bien y quiere que se quede. Están en una relación. Entonces, si se vaciaba la copa y se la volvían a llenar, el mensaje, cuando ya el rey no daba indicaciones de que se la llenaran, es tiempo de, ya no es cuestión de, sino es tiempo de que ya entiendas, ¿verdad? Entonces, pero media vez la copa estuviera llena, y en este caso en el Salmo 23 la copa no solo está llena, no solamente, es una copa que está hasta el borde, porque dice: mi copa está rebosando. Lo que está diciendo es: si el Señor es mi pastor, y el Señor es mi pastor, unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. El beneplácito de Dios está en mi vida. Y cuando Dios se está agradando de sus hijos, si Dios es bueno con todos, hermano, pero cuando sus hijos y sus hijas le están agradando, tenga por seguro que las circunstancias van a cambiar. Por mucha cautividad que tuviera el pueblo, si nos restaura
y nos sonríe en un momento dado, las cosas van a cambiar. Y entonces la forma como lo dice poéticamente el salmista es: oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro, y entonces seremos salvos. Pero él no está hablando de la salvación en Cristo en ese momento. Está hablando de la salvación, hablando de la liberación de la cautividad. Pero lo pone 3 veces enfáticamente: Señor, restáuranos, haz resplandecer tu rostro, y entonces seremos salvos. Hermano, hoy estaba hablando yo estuve en una reunión con unos pastores que conozco, que los conozco desde antes de que fuéramos pastores. El Señor se los llevó, estábamos 5 pastores ahí, que nos conocemos de jóvenes, imagínense. Y entonces con uno de ellos estábamos hablando, y él me dice: pues mira cuánto tenemos de conocernos. Sí, hicimos el cálculo, como unos 34, 35 años. Entonces estábamos hablando y decíamos: mira, cuánta gente ha recibido el bien y el favor de Dios, pero hoy ya no está perseverando en sus caminos. Cuánta gente ha recibido el favor, el milagro de Dios en el pasado, pero hoy ya no está perseverando en sus caminos. Y a mí me impactó eso, y de veras dije yo: ¿sabe cuál es el asunto? Que el problema no es que Dios no pueda hacer milagros, si Dios hace milagros. Pero milagros a la manera de los 10 leprosos, ¿verdad? Gente que se va con el milagro, pero se va con lo menos, porque con lo mejor que se podría haber ido es con la salvación. Entonces, lo que el salmista está enfatizando en este salmo es, y yo voy a finalizar con eso: Señor, restáurame, al punto de que tú sonrías con mi vida, y entonces vendrá la salvación y nos liberarás. Entonces, mire su petición, no es solo su petición de sálvanos, y solo porque estamos finalizando, no, pero ¿se recuerda usted de los 2 forajidos que estaban con Jesucristo en la cruz? Uno estaba pidiendo: bájame de aquí, para que yo siga viviendo mi vida de la misma manera que lo he vivido. Eso es lo que a veces la gente pide: que Dios le haga milagros, portentos y respuestas, para que una vez que lo haga, ya no, gracias, ahora yo sigo a cargo de mi vida. Mientras que el otro, como lo hemos visto, estaba pidiendo: Señor, yo lo que quiero es que tú seas mi rey, que tú reines sobre mi vida. Entonces, hermano y hermana, nuestra petición, independientemente de lo que estemos pasando hoy, o que estemos pasando desde hace mucho tiempo, situaciones no controladas, yo quiero bendecir su vida para que su fe crezca. Para que, como dice, de veras, para que, como dice aquí, su fe crezca, ¿no? Yo voy a buscar esta no es una versión que yo conozca muy bien, pero dice: aquel a quien Dios restablece en su amistad por medio de la fe, alcanzará la vida. Hermano, en Romanos 1:17, ¿sabe una cosa? El beneplácito de Dios te va a llevar por los caminos de Dios. Y aunque los caminos puedan ser escabrosos, difíciles o a veces incomprensibles, tú tienes que tener la certeza y la absoluta seguridad que Dios te va a llevar por sendas de bien, de paz y de justicia, porque Dios es bueno todo el tiempo con sus hijos.
No sé qué será, a lo mejor es salud, es familia, es economía, ¿qué es? Pero en esta noche vamos a orar y le vamos a decir: Señor, hay situaciones en mi vida que me afligen, que no comprendo. Pero ¿sabes una cosa, Señor? Tú ya sabes eso, si yo te lo he pedido. Restáurame. Que llegue yo a provocar una sonrisa en tu rostro. Y entonces seré salvo. Así con sus ojos cerrados. Sí, con sus ojos cerrados. Crezca tu fe. Sigue creyendo en el Señor. Sigue creyendo en su bondad. Gracias, Señor. Estamos finalizando un buen tiempo. Dígale gracias al Señor. Hasta ahorita vi, pero en la traducción del lenguaje actual del verso 19 dice: Dios nuestro, Señor del universo, cambia nuestra triste situación. Muéstranos tu bondad y sálvanos. Así con sus ojos cerrados, es cierto, este salmo presenta muchas enseñanzas. Tenemos necesidad como pueblo de Dios, 1. Tenemos que clamar a Dios juntos, 2. Debemos reconocer nuestras faltas y debemos de confiar en la misericordia de Dios. Lucas 22:32 dice: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Si hay una situación, levante su mano derecha en fe. Dios conoce lo que estás viviendo, lo que estás pidiendo, lo que has atravesado. Eso es. Y si tú quieres venir aquí al frente y orar conmigo, si quieres, pues tenemos aún tiempo. Eso es, con libertad puedes venir aquí al frente, y quienes me ayudan a orar me van a ayudar a orar en el nombre de Jesús. Gloria a Dios por mi hermanita. Gloria. En el nombre de Jesús, tómate la libertad. Eso es. Dios va a actuar en la fe. Tú tienes fe, quieres. Para eso es este lugar, para venir y orar. Eso es, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mis hermanos, por favor, me ayudan a orar. En el nombre de Jesús. Y mis hermanas también. En el nombre de Jesús. Vamos a tomarnos unos minutos más para orar. Y tú que estás a través de la señal, crezca tu fe. Cree. El Espíritu Santo del Señor está aquí. Y de una forma muy dulce te está diciendo que Él está en soberanía de todo. Eso es, recibe aquí en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo bendigo sus vidas. Yo bendigo tu vida en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Cualquiera que sea la circunstancia, el Señor está en autoridad y Él es el que
está haciendo su obra perfecta y misteriosa. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, esa es nuestra oración hoy. Restáuranos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Crezca tu fe en este momento. Sea superior, ve al Señor como tu Padre bueno, tu Padre que tiene misericordia y que aunque las circunstancias sean difíciles, sean confusas, mi Padre es bueno. El Señor está ministrando aquí en nuestras vidas, está ministrando. Deja que el Señor ministre. Que el Espíritu Santo del Señor ministre. Eso es, hay un dulce toque del Espíritu Santo del Señor esta noche. Restáuranos. Oh Señor, oh Señor. Padre, en el nombre de Jesús, tu mano sea hacia tu pueblo, hacia tus hijos, hacia tus hijas. Hoy clamamos a ti, Señor, y te decimos, Señor, restáuranos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos, Señor. Y seremos salvos, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos y de tus hijas en esta hora. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Su misericordia está aquí para ti hoy, para decirte que Él volverá tus pasos a sus caminos. Su rostro resplandecerá y seremos salvos. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Cree ahora en el nombre de Jesús, el Dios Todopoderoso, por su palabra. Oh Señor, tu misericordia es mejor que la vida, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Solo dime una vez más con tus palabras, dulces palabras. Mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino.